Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a descubrir un misterio: ¿por qué el plátano se nos pone pocho tan rápido? El plátano es una de las frutas más consumidas a nivel mundial y, por ejemplo, en España es la segunda fruta por su consumo, la segunda fruta fresca más consumida, con lo cual el plátano, bueno, pues es una fruta que parece ser que la mayoría de las personas la incluyen de manera habitual en su dieta. Esto de las estadísticas, ya sabéis que, bueno, a veces hay que cogerlas un poquito con pinzas, pero nos señala de alguna manera los hábitos nutricionales de la población general en diversos lugares. Y en este caso, bueno, pues realmente el plátano es una fruta con bastante consumo. Si ya analizamos un poquito más en detalle los hábitos de consumo de diferentes frutas, nos daremos cuenta de que el plátano es mucho más consumido por la población infantil que por la población adulta. Y dentro de la población adulta es más consumida por aquellas personas que hacen deporte que las que no lo hacen. Con lo cual podemos decir que esa estadística general, bueno, tiene un pequeñito sesgo, ¿no? Que no es reflejo de lo que ocurre en la población general. Os estoy hablando de lugares concretos, que en otros lugares puede ser totalmente diferente. La verdad es que el plátano es una fruta muy saludable, muy recomendada también por su contenido en potasio, porque es una fruta con propiedades prebióticas para mejorar nuestra microbiota intestinal. Además, es una fuente de energía importante, pero todas estas propiedades tienen una característica, una particularidad, y es que dependen del grado de maduración del plátano. Cuando el plátano está más tirando a verde, es más rico en almidones, en fibra soluble, menos cantidad de azúcares libres y por lo tanto podríamos decir que es menos energético, pero nos ayuda a mejorar la mucosa intestinal y la microbiota. Más digestivo, por alguna razón, vamos a decir, no por facilidad de digestión, sino por mejora de nuestro sistema digestivo. Cuando el plátano está en un punto de maduración intermedio, combinaríamos ambas propiedades, ¿no? Un poco menos de almidón, un poquito más de azúcares, más fácil digestión en ese caso. Cuando está más maduro, mucha más energía, pues esos azúcares se absorben con mucha más rapidez y también mejora la digestibilidad, es decir, lo digerimos mucho más rápido, por eso esos azúcares también pasan más rápido a sangre, mayores niveles de energía. Por lo tanto, podríamos decir que el plátano es una fruta que, dependiendo de cómo la consumamos, tiene diferentes propiedades, diferentes características nutricionales. Y aquí es donde entra eso de que el plátano se me pone siempre pocho, se me madura demasiado rápido, y esos plátanos muy maduros, con la piel ennegrecida, más finita, muchas veces causan rechazo visual, que por dentro pueden estar perfectos. No estoy hablando de plátanos que parecen mermelada por dentro, sino simplemente una piel, bueno, con un aspecto excesivamente maduro. Sin embargo, por dentro todavía esos plátanos, bueno, pues están en un punto, vamos a decir, intermedio tirando al maduro, pero no están para rechazar su consumo. Pero claro, es que nuestro ojo, nuestra vista a veces nos juega malas pasadas, o mejor dicho, a mi cerebro no le gusta ver alimentos que tienen un aspecto poco apetecible y causa directamente, nos genera cierto rechazo a su consumo. ¿Cómo hacemos o por qué realmente ese plátano se madura tan rápido? Y aquí podéis hacer varias pruebas también en vuestra casa.
El plátano es una de las denominadas frutas climatéricas. De esto ya os he hablado en alguna ocasión, pero vamos a recordarlo. Las frutas climatéricas son aquellas que una vez que se cortan del árbol siguen su proceso de maduración. Y no solo siguen su proceso de maduración, sino que son capaces incluso de aumentar la maduración de las frutas que tienen a su alrededor. Vaya, ¿y eso cómo es posible? Pues porque liberan un gas, una sustancia que se denomina etileno, que tiene capacidad para madurar otras frutas, incluso no climatéricas, que serían aquellas que normalmente se considera que han terminado su maduración en el momento en el que se cortan del árbol. Bueno, o no, porque se han podido recoger verdes, pero esa fruta no va a mejorar cuando se ha cortado, salvo que se encuentre a su lado con otra fruta, como por ejemplo el plátano, que le ayude a madurar. Y esto es algo que se utiliza también a nivel industrial, en las cámaras, en las cuales se terminan de madurar algunas frutas para que nos lleguen en mejor estado al consumidor. Y se utiliza ese mismo gas, el etileno, en esas cámaras en unas condiciones controladas para mejorar ese punto de maduración. Pero bueno, volvemos al plátano. Bueno, otras frutas climatéricas, igual que el plátano, que generan gran cantidad de etileno, serían, por ejemplo, las manzanas o las peras, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre con el plátano? Que si yo el plátano lo compro en el supermercado maduro, me va a durar 2 días en casa, no me va a durar más, me lo voy a tener que comer rapidito, mejor comprar en pequeñas cantidades. Si yo quiero alargar esa vida útil del plátano ya maduro unos días más, no mucho, pero algo más si nos va a durar, tengo que cubrir la penca, el troncho, donde van unidos todos esos plátanos para formar el racimo. ¿Por qué? Porque es por donde sale ese etileno. En algunas ocasiones se puede recomendar cortar el tallo, pero yo os diría que no da tan buen resultado, porque a veces no sabemos hasta dónde cortar y por ese rabito puede seguir liberando etileno que cada plátano individual podría estar madurando a todos los demás. Si los tenemos unidos, es solo esa penca o ese tronchito el que va a liberar el etileno para acelerar la maduración. Si yo corto o envuelvo ese trozo por donde sale el etileno, evidentemente reduzco esa capacidad de maduración que tiene el plátano. No se recomienda envolver en bolsa, que es como muchas veces los compramos, el racimo de los plátanos, porque entonces concentramos ese etileno dentro de la bolsa y los plátanos se maduran con muchísima más rapidez. Otras recomendaciones que no debemos hacer es guardar los plátanos en refrigeración. ¿Por qué? Porque aceleran el reblandecimiento, podríamos decir, de la pulpa y el oscurecimiento de la piel. Cuanto más negra y más oscura, menos nos va a apetecer ese plátano. ¿En qué condiciones deberíamos guardar esos plátanos? Primero, alejados de las manzanas, por ejemplo, porque si juntamos plátanos y manzanas, se nos va a madurar los plátanos con muchísima más rapidez. Y las manzanas también, pero en las manzanas no lo notamos o apenas lo notamos porque su textura es mucho más durita, más crujiente y tardan mucho más tiempo en estropearse que lo que tardan los plátanos. Pero si juntamos ambos, el que sale perdiendo siempre es el plátano. Si cuando vais a comprar plátanos queréis que os duren más tiempo, comprarlos verdes. No penséis que por comprar plátanos verdes se os van a estropear sin madurar. No, para nada, porque es una fruta que sigue su proceso de maduración. Evidentemente, igual no me los puedo tomar al día siguiente porque están excesivamente verdes, pero en 2-3 días seguramente estarán en el punto ideal, si es que no me gustan excesivamente maduros, y si no, pues unos días más. Esos plátanos maduros que visualmente, por su piel, tienen peor aspecto, como os digo,
nos dan muy buen resultado para endulzar, por ejemplo, otras recetas. Podemos cortarlo y mezclarlo con un yogur, podemos triturarlo con un poco de avena y leche para preparar un batido que nos va a resultar con un sabor más dulzón. El recurso de congelar los plátanos maduros, ojo, porque a veces no da tan buen resultado como pensamos. También depende del punto de maduración. Cuando yo congelo los plátanos no siguen madurando, ese proceso se paraliza, pero en el plátano tienen lugar otros procesos dentro de esa pulpa que no le gusta para nada el frío y que pueden modificar el sabor del plátano. Si vais a congelar plátano para utilizarlo para preparar helados, batidos o la receta que queráis, tened en cuenta que no debéis mantenerlo congelado durante demasiado tiempo. Yo os diría que un mes ya es excesivo para no notar esa modificación de sabor del plátano. Así que si vais a utilizarlo para ese tipo de recetas, congeladlo unos días antes, utilizad y siempre renovar el plátano para que no se os vaya quedando, como os digo, en el congelador, porque se oscurece y altera su sabor, pudiendo tener un sabor poco agradable. Así que espero que todas estas recomendaciones os sirvan para que no se os estropeen más los plátanos en casa. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.